Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante que hemos venido desarrollando y que está llegando a su fin en este trimestre, pero que vamos a continuar estudiando, por supuesto. Y en esta semana, que es nuestro último día de estudio, este es nuestro último día de estudio de este trimestre, estamos estudiando este tema que lleva por título El testimonio de Jesús. Y estoy seguro que tú ya te sabes el texto que hemos estado aprendiendo esta semana, pero quiero invitarte para que juntos podamos leerlo, así que acompáñame para que juntos vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el verso número 17. Y ahí leemos así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento en nuestra mente quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar una vez más a través de este medio para juntos estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, su buen espíritu en medio de nosotros, instruyéndonos en todas las cosas. Queremos pedir que usted pueda bendecirnos según la necesidad espiritual que cada uno tengamos. Y queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan asistir. Ayúdenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y el apartado lleva por título Comunicación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se comunicaba Dios con la humanidad al principio y qué provocó que dejara de hacerlo? ¿Y por qué es importante? Esto es, según la palabra de Dios, ¿cómo Dios se comunicaba al principio? Y después, ¿por qué ya no se comunicó de esa manera? Porque esta forma es importante. Vamos a tratar de analizar estas cosas en la palabra de Dios. Y para ello quiero que me acompañéis a leer lo que está escrito allá en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, en el verso 8 hasta el verso 10. Y ahí leemos de esta manera. Entonces oyeron el andar de Dios el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La Biblia nos dice que Dios hablaba con el ser humano, ¿cierto? Pero ahora apenas escuchaba su voz. Dios le preguntó: ¿dónde te encuentras? Y él dijo: tuve miedo porque estaba desnudo. La forma en cómo se comunicaba a Dios era una forma directa. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Y ahí vamos a leer el verso número 2. Y ahí leemos así: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. La Biblia también nos dice y nos especifica que por causa del pecado, por causa de la maldad, Dios ha escondido su rostro de nosotros. Ya no le podemos ver. Pero además dice que ha hecho ocultar su rostro de vosotros para no escuchar. Esto es, ahora no escuchamos tampoco la voz audible de Dios. Es una cosa interesante lo que está pasando y cómo esto va escalando más. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a tratar de investigar un poco más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17. Y allí vamos a leer el verso número 3. Y leemos así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra de Dios nos dice que la vida eterna consiste en conocer a el único Dios verdadero.
y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esto es, el ser humano se comunicaba con Dios cara a cara. Después, cuando quedó en pecado, el ser humano dejó de comunicarse con Dios cara a cara, apenas escuchaba la voz. Pero el pecado aumentó y ahora el ser humano ni siquiera puede escuchar la voz de Dios. Pero ha enviado a Jesús para que podamos tener otra vez comunicación con Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es muy importante de entenderlo, para que podamos nosotros mantener ese canal abierto de comunicación. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿De qué manera ha dado Dios mensajes a los profetas para que los transmitan y por qué son necesarios? Esto es, Dios ya no se puede comunicar o no se comunica con el ser humano cara a cara o frente a frente, así que Dios ha dado mensajes a los profetas. Pero ¿de qué manera le da los mensajes a los profetas y por qué son necesarios estos mensajes? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer juntos el siguiente párrafo que se encuentra ya en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 18 y verso 19. Y dice así: habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo elegí o conocí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló acerca de él. La Biblia nos habla que Dios se comunicaba con los profetas, con sus siervos, y las cosas se cumplían en ellos. Muy bien, pero dice que Él también mandaba estos mensajes para que enseñe a las personas a servir el camino del Señor, a andar en lo que es recto y justo, y para que se cumpla lo que Dios ha hablado por medio de ellos. Pero todavía hay más. La Biblia tiene más información importante que debemos saber. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 21. 1:21. Y miren cómo dice: porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora sabemos cómo es que Dios se comunica con el ser humano. Esto es, Dios, a través del Espíritu Santo, habla con los seres humanos, y así es como trae la profecía. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? Bueno, a través del Espíritu Santo pone cosas para hablar en ellos. Pero todavía hay más información. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso número 24. Y ahí leemos de esta manera: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que se están siendo salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Porque como el mundo en su sabiduría no conoce a Dios en su divina sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropiezo, y para los gentiles necedad, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La Biblia nos dice entonces que Dios llama no a los eruditos apenas, pero también a los más humildes,
a los que son considerados que no saben nada. Y se comunica Dios con ellos. Y ellos traen lo que se conoce como el poder de Dios, que es sabiduría de Dios. Muy bien. Es interesante entonces cómo Dios se comunica, y esto es importante. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 655. Y nos dice así: la Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que asombra y encanta a los intelectos más altamente cultivados, al par que habilita a los humildes e incultos para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente expresadas abarcan temas tan elevados, tan extensos, tan infinitamente más allá del poder de la comprensión humana, que podemos aceptarlos únicamente porque Dios los ha presentado. Entonces muchas personas van a decir, bueno, ¿por qué la Biblia contiene todo? Bueno, nosotros creemos por fe que la Biblia contiene la información importante para la salvación del hombre, en diferentes temas, en diferentes tópicos que podamos elegir. Y es tan simple y tan sencillo que cualquier persona lo puede entender. No necesita usted ser un erudito, necesita tener el deseo de aprender para poder comprenderlo. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 655, nos explica: así se nos abre el plan de la salvación para que cada alma pueda ver los pasos que ha de dar en el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de salvarse de la manera que Dios ha indicado. Sin embargo, debajo de estas verdades tan fácilmente comprendidas, hay misterios que ocultan su gloria, misterios que sobrepujan la mente en sus investigaciones. Aunque inspira reverencia y fe en el que busca sinceramente la verdad, cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más profunda se vuelve la convicción de que es la palabra del Dios viviente. Esto es, tan sencillo es de entenderlo, pero también entraña informaciones muy profundas, y cuanto más le estudias, más te convences que es la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante que ahora Dios, cómo se comunica con el ser humano, cómo se comunicó con el ser humano, pero cómo aún nos sigue hablando en la actualidad. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuántos del pueblo de Dios deberían haber sido profetas? Esto es, hoy día vivimos en un tiempo donde la mayor parte de personas dicen yo soy profeta, aquel es profeta. ¿Cuántos en el pueblo de Dios deberían de haber sido profetas? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de Números, capítulo 11, y allí vamos a leer los versos 24 al verso 29. Y leemos de esta manera. Salió Moisés y dijo al pueblo la palabra del Eterno, y reunió alrededor del santuario a 70 ancianos del pueblo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a profetizar. Habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y Medad, sobre quienes también reposó el espíritu. Estaba entre los inscritos, pero no había salido a la tienda. Y ellos profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus hombres electos, dijo: Señor mío,
Moisés, impídeles. Y Moisés respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todo el pueblo del Eterno fueran profetas, que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. La palabra de Dios nos dice que ojalá todos fueran profetas, pero para ser profeta el espíritu de Dios tiene que estar sobre ti. ¿Nos damos cuenta? Entonces es un asunto muy interesante que ¿cuántos pueden ser profetas? ¿Cuántos deberían de ser? Bueno, si el espíritu está sobre ti, puede serlo, pero tiene que estar sobre ti. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pues vamos a continuar. El apartado lleva por título Monte Sinaí. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Cuando llegó el momento de entregar la ley a los israelitas, ¿cómo se comunicó Dios con ellos? Recordemos que a causa del pecado Dios ya no se comunicaba directamente con ellos. Cuando llegó el momento frente al monte Sinaí que el pueblo recibiría la ley de parte de Dios, ¿cómo hizo Dios para comunicarse con el pueblo de Israel? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 22 al verso 24. Leemos así. Estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. Cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía un fuego, llegasteis a mí todos los efas de vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis, el Eterno, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y el hombre sigue con vida. La palabra de Dios nos dice que Dios habló con el ser humano desde el monte de Sinaí. Dijo, nos hemos dado cuenta que Dios habla al ser humano y el ser humano aún sigue viviendo, no va a morir porque escuchó la voz de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces Dios habló con el pueblo, pero Dios también habló a través de Moisés. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 379 nos explica así. Aún entonces Dios nos confió sus preceptos a la memoria de... Aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que solo darles los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. Dios mismo bajó y les dio las instrucciones necesarias, porque el pueblo tendía a olvidarse. Así que las grabó en 2 tablas de piedra. Tendía a olvidarse, tendía a tener diferentes tradiciones paganas, costumbres, y para que no hubiera un margen de error de decir, bueno, lo que pasa es que no quedó tan claro, así que Dios mismo habló, pero también escribió. Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 379, nos dice así. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Esto es, además de los 10 mandamientos, Dios hizo una ampliación de estas cosas para que el pueblo no quedara con excusas o diciendo no entendí aquí y no entendí allá.
Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Esto es, nosotros tenemos más informaciones por razón de que hacemos lo que no debemos. Pero si el pueblo se hubiera quedado fiel, muy bien, si el pueblo hubiera obedecido la ley de Dios tal como le fue dado a Adán y Eva, Dios no hubiera puesto más cosas para que el pueblo vaya quedando de cierta manera identificado con Dios. Pero por causa de que no se hizo esto, entonces Dios añadió la circuncisión. Por causa de esto, Dios permitió la esclavitud en Egipto. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 379 nos explica. Habría conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Entonces aquí tenemos el asunto muy claro. ¿Por qué hay más instrucciones? Porque el pueblo no estaba tan claro. Una, porque el pueblo tendía a olvidarse. Entonces se necesitó más para que el pueblo pudiera quedar sin excusa delante de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Dónde debía habitar la ley? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Dónde debía estar la ley? Algunas personas la ponían en la entrada de su puerta, inclusive en la actualidad hay personas que la ponen en la entrada de su puerta. Hay personas que se la ponen en el brazo, en la mano, hay otros que la tienen en un templo, en un lugar ahí específico para estar. Pero ¿dónde realmente debería habitar la ley? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En Deuteronomio capítulo 5, y ahí leemos el verso número 29, y nos dice así. Ojalá que me reverencien y guarden todos los días todos mis mandamientos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. La Biblia dice que realmente tengan temor de Jehová, tengan reverencia por Él. Muy bien. Y la Biblia también nos dice que nosotros debemos estar claros que todos los días deben guardarse los mandamientos. ¿Pero dónde? Vamos a tratar de entender todavía. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Mira cómo está escrito allí. Y ahí leemos de esta manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Esto es, para amar a Dios debes de tener pues todo completo. Según el verso nos dice que debes amar a Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todo tu poder. Debemos de amar a Dios. Debemos de mantenernos amando a Dios. Pero todavía hay más información, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, en el verso número 3. Y nos dice así: es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en las páginas palpitantes del
corazón. Entonces a la pregunta, ¿dónde debe estar guardada o dónde debe habitar la ley? En el corazón. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que la Biblia nos hace hincapié, eso es lo que la Biblia nos dice. De nada sirve tenerla por allí, en la casa, en la mano, en la frente, en algún lugar especial que la pongas. Debe estar realmente en tu corazón. Y no es que vas a agarrar la palabra de Dios que contiene los mandamientos de Dios y meterla aquí cerca del corazón. No, no significa eso. Significa que debes hacer de ella un principio vital en tu vida. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta se lee así. ¿Qué no comprendió el pueblo acerca de la ley? La ley era muy extensa, pero ¿qué es? A pesar de todo lo que se explicó, a pesar de todas las instrucciones que se dieron, ¿qué es lo que el pueblo no entendió? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Uno de los mandamientos interesantes que se encuentra en la palabra de Dios está allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso número 13, un texto que tal vez todos conocemos. Y dice, no matarás. La Biblia llama la atención a no matar. Imaginemos, si el pueblo hubiera entendido la ley de Dios correctamente, no hubiera cometido tales actos. Pero recuerda, la ley es más profunda de lo que apenas nos dice. Debemos de indagar profundamente hasta encontrar el significado verdadero. Esto es, ¿el pueblo no entendió el mandamiento de no matarás? ¿Puede ser que nosotros lo entendamos? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso número 15. Y ahí leemos así. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El pueblo no entendió la ley que se le fue dada. El mandamiento que dice no matarás incluye esto. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida y no tiene parte en la vida eterna. Esto es, la ley es el principio, pero hay profundidad en ese principio. Tenemos que indagar más profundamente. Pero vamos a ver lo que la pluma inspirada nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Este es el comentario bíblico adventista en el tomo 1, en la página 1118. Y ahí leemos así. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminaron con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras dure el tiempo. Estos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente explicaban esa ley. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la consecuencia de la transgresión hizo que Dios tuviera que repetir los mandamientos una y otra vez, porque el pueblo tenía la tendencia a dejarlos o abandonarlos. Muy bien. Y estos continúan vigentes en nuestro tiempo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y el apartado para el día de hoy va por título Más profetas. ¿Y por qué los israelitas necesitaban continuamente más profetas? Esto es, los israelitas tenían la Biblia, las profecías, pero ¿por qué necesitaban un profeta tras otro durante el tiempo que ellos estaban viviendo? ¿Cuál es la razón de que generación tras generación tenían que tener más profetas? Vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Y para ello vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso
del 7 hasta el verso número 10. Y leemos de esta manera. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Eterno envió a Israel un profeta que les dijo: Así dice el Eterno, Dios de Israel: Yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de todos los que os afligieron, a quienes eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy el Eterno vuestro Dios. No temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, y no habéis obedecido mi voz. Así que la Biblia nos dice que el pueblo constantemente estaba haciendo lo que no debía. Esto es, se le dijo que no debían de temer a los dioses a la tierra donde ellos iban, y ellos no estaban obedeciendo. Así que constantemente se estaban apartando de Dios y constantemente Dios tenía que recordarles. Por esta razón enviaba un profeta, más otro profeta, después otro profeta, y estas son las razones. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 587 y que nos dice así. Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios, su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Esto es, el pueblo, mientras se mantuvo obedeciendo la voluntad de Dios, se mantuvo fuerte, podía hacer frente a sus enemigos, tenían buena salud, tenían buenas costumbres y moralmente eran fuertes. Pero conforme fue muriendo la generación que vio todas las cosas que Dios había hecho y que había recibido la instrucción de parte de Josué, las siguientes generaciones se fueron debilitando en todos estos aspectos, moralmente, espiritualmente, en la forma y práctica que ellos tenían, y fueron asimilando las prácticas de las naciones circundantes y comenzaron también a tener las formas de idolatría y paganismo que había alrededor de ellos. Pero vamos a ver qué más nos dicen. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Comúnmente esto también ocurre entre nosotros. Esto es, cuando estamos en necesidad buscamos al Señor. Una vez se suple la necesidad, ya no somos tan persistentes en las cosas del Señor. Tenemos que entender esa parte que es muy importante. ¿Por qué los israelitas necesitaban que Dios les enviara un profeta más otro? Porque ellos abandonaban la voluntad de Dios. Y cuando se encontraban en dificultad, Dios enviaba un profeta para recordarles su situación. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué ocurrió cuando se sumergieron demasiado en la apostasía y por qué? Recuerden que cada cierto tiempo estaban abandonando a Dios y las naciones circundantes les derrotaban, los sometían. Pero, ¿qué sucede o qué sucedió cuando ellos fueron más y más y más e hicieron más mal? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer a través de las Escrituras. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 4 hasta el verso número 7.
Ezequiel capítulo 3, verso 4 hasta el verso 7. Entonces me dijo: hijo de Adán, ve a la casa de Israel y háblales mis palabras. No te envío a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá oírte, porque no me quieren escuchar a mí, pues toda la casa de Israel son de frente dura y de obstinado corazón. Esto es, mientras el pueblo de Israel se iba metiendo más a las cosas malas, se iban poniendo obstinados, iban queriendo no obedecer a Dios, aunque Dios les hablara constantemente. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Y vamos a leer allá en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 28, y allí vamos a leer el verso número 6. Y leemos así: consultó al Eterno, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Aquí tenemos el asunto de lo que pasa con el pueblo. Esto es, cada vez iban más allá y consultaban a Dios, pero se estaban haciendo lo que no debían. Por supuesto que si consultamos a Dios de un deber que ya conocemos, Dios no nos va a responder, pero no le respondía. Recuerda que ya estaba muy mal este asunto con el caso de Saúl, pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, vamos a leer los versos 14 hasta el verso 16. Mira cómo dice allí: también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y caminando y contaminando la casa que el Eterno había santificado en Jerusalén. El Eterno, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Eterno subió contra su pueblo y no hubo más remedio. La Biblia nos dice que Dios les envió diferentes mensajeros, diferentes profetas, y ellos hacían mofa de ellos, se burlaban de ellos y de las palabras que ellos traían, hasta que ya no hubo más remedio para ellos, hasta que ya llegaron a tal grado que ya no se podía hacer nada por ellos. Y entonces vino la ira de Dios sobre cada uno de ellos. Muy bien. Y ya no hubo forma de arreglar esta situación. ¿Nos damos cuenta? Esto es porque el pueblo fue yendo más y más y más en las cosas que no debía ir. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 11. Y allí vamos a leer el verso 47 al verso 51. Y leemos de esta manera: ay de vosotros, edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Con eso dais testimonio y consentís en los hechos de vuestros padres. Ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso Dios dijo en su sabiduría: les enviaré profetas y apóstoles, y a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación se demande la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el templo. Así se pedirá cuenta a esta generación. Conforme el tiempo avanza, las personas fueron rechazando a los profetas
y fueron a abandonar a Dios, por supuesto. No querían escuchar las palabras de los profetas. Y Jesús dijo que se iba también a mandar profetas y apóstoles, pues ellos confirmaban lo que los padres habían hecho. Esto es, ellos edificaban los altares de los muertos profetas y así confirmaban lo que habían hecho sus padres. Así que se iba a demandar la sangre de los profetas que habían sido muertos por ellos mismos. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ¿qué es lo que ocurre cuando el pueblo fue demasiado lejos en este asunto? Mataban a los profetas y perseguían a los apóstoles. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 732 nos dice así: nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta. Había desterrado a David, el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? Entonces, aquí tenemos la situación que estaba viviendo. No quiso escuchar al profeta, mató a los sacerdotes, perseguía a David y ahora quería que Dios le respondiera. Es una cosa terrible. Nosotros tenemos que entender que el pueblo, conforme avanza en el mal, va haciendo estas cosas, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí. Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su pecado ni la reconciliación con Dios, sino que le librara de sus enemigos. Por su propia obstinación y rebelión se había separado de Dios. Esto es, él quería saber si debía ir a la guerra contra los filisteos, pero él quería saber porque quería ver si iba a poder salir adelante en esta situación. Pero él no quería obedecer la voluntad de Dios. Él solamente quería el beneficio de Dios sin cumplir ninguno de los requerimientos de Dios. Y aquí entonces nosotros nos damos cuenta de estas situaciones, donde nosotros vemos lo que pasa o lo que pasó en la historia cuando el pueblo se entregó más al mal. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué profetizó el último profeta del Antiguo Testamento y cómo se cumplió parcialmente tras un periodo de casi 400 años sin profeta? Esto es, lo que se conoce como el tiempo intertestamentario. Esto es, desde el último profeta hasta que volvió a escribirse el asunto otra vez. Pero, ¿qué profetizó y cómo se cumplió? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Malaquías, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Mirad, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. La profecía del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, era que Dios enviaría a Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y lo enviaría antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Pero ya sabemos cuál fue la profecía. Pero ahora, ¿cómo es que esto se cumplió? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 11 y verso número 14. Mira cómo dice. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados se apoderan de él.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. La palabra de Dios nos dice que la profecía de Malaquías se cumplía en los días de Jesús y en el tiempo en que Juan el Bautista apareció. Y Jesús explicó claramente que este es el cumplimiento, si lo quiere recibir, este es el Elías que había de venir. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la profecía vino en el momento que era de necesidad, pero el cumplimiento vino y ahora lo tenía de frente. Recuerde que el pueblo estaba tan apartado. Cada vez que Dios envió un profeta es porque el pueblo se había apartado tan fuertemente de la verdad y llega el profeta para corregir esos males. Pero este profeta, Juan el Bautista, fue enviado para volver el corazón a los padres, el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los padres a los hijos, para que Dios no hiera la tierra con maldición. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. El apartado lleva por título el Nuevo Testamento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué no hubo necesidad de la clase común de profetas cuando Jesús estuvo en la tierra? ¿Por qué no hubo más profetas mientras Jesús estuvo en la tierra? Vamos a tratar de entender esto. Esto es, estaba Juan, que preparó el camino del Mesías, pero luego apareció el Mesías y ya no había más profetas. ¿Por qué? Vamos a tratar de entender y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y nos dice así: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. La palabra de Dios nos explica claramente que la razón por la cual no hubo más profetas mientras Jesús estuvo en la tierra, porque Dios nos habló de otras formas, de otras maneras, en los tiempos pasados a través de los profetas, pero en ese último tiempo nos habló a través del Hijo. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Este misterio del cual los profetas hablaban ahora estaba siendo revelado y ese misterio andaba caminando en medio de nosotros. Eso es Jesús hablándonos directamente. Eso es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Ahora también dice que fue creído por las personas. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra de Dios nos dice entonces que en este último tiempo nos ha hablado Dios a través del Hijo, Jesús. Muy bien, pero dejemos que la pluralidad también nos explique el asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. El deseo de todas las gentes en la página 36 nos explica de esta manera. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó, al tener al niño en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Entonces, cuando Jesús apareció, Él vino y Él estaba en medio de nosotros.
pero nunca se imaginaron que este sería el Salvador. Ahora, ¿qué más nos sigue diciendo la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había podido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a la substancia. Esto es, estaba llegando el cumplimiento de las profecías, estaba llegando el cumplimiento de cada uno de los eventos que marcaban todos los ritos que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo año tras año, por muchos años ahora. Pero ahora estaba llegando a su fin. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El desierto de las gentes en la página 622 nos explica. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de la redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. ¿Nos damos cuenta? Esto es Jesús en medio de nosotros. Y los discípulos no sentían la necesidad, pues Jesús estaba allí. Pero cuando Jesús se fuera, sentirían la necesidad de el Espíritu Santo como un consolador en medio de ellos. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo hemos de comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo y qué debemos hacer al respecto? Esto es en relación al Nuevo Testamento, las cosas que vienen ocurriendo. ¿Cómo hemos de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Y qué debemos hacer en relación a estas cosas? Porque hubo una falta de comprensión en aquel entonces y puede que hoy también tengamos el mismo problema de una falta de comprensión. Pero vamos a ver cómo vamos a reconciliar esto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso número 8. ¿Cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Esto es, ese ministerio será mucho más glorioso. Ya había Espíritu Santo antes, pero ahora será mucho más glorioso. ¿Cómo y por qué? Vamos a tratar de entender eso. Porque ya el Antiguo Testamento estaba allí. Pero ¿cómo vamos a comparar ahora con el Nuevo? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Joel, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso 28 y verso 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces Dios nos habló de muchas maneras, nos habló ahora a través del Hijo, pero después de aquellos días, dice, después de esto, va a derramar su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes tendrán sueños y visiones, los siervos, los ancianos, todos aquellos que están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. En el libro de Hechos, esto es lo que se prometía en el Antiguo Testamento. Muy bien, lo que acabamos de leer en el libro de Joel. Pero en el libro de Hechos vamos a ver el cumplimiento de esa escritura. Hechos capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 16 al verso 18. Mira lo que dice. Sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. La palabra de Dios nos explica entonces que iba a venir el momento, y el momento vino en el día de Pentecostés, donde se estaba manifestando
el derramamiento del Espíritu Santo y profetizaban aquellos que lo recibían. Ahora, esto no se acaba allí porque todavía la Biblia tiene algo más que decirnos. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra ya en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 19 y el verso 20. Y dice allí: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Así que la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de apagar el espíritu. Esto es, el Espíritu de Dios quiere seguir trabajando. Las profecías necesitan seguir siendo interpretadas y necesitan seguir siendo explicadas y proclamadas. El ministerio del Espíritu sería mucho mayor todavía. Pero ¿qué significan todas estas palabras? Vamos a tratar de entenderlas mediante la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 279, y nos dice así: los símbolos y las sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que había de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalaban a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando, en la muerte de Cristo, el símbolo se encontraba con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros encontramos el Antiguo Testamento y luego lo comparamos con el Nuevo? Bueno, vamos a encontrar la profecía y el cumplimiento de la profecía. Esto es lo que vamos a encontrar. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 279. Nos dice así: por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. Entonces, por medio del pecado vino pues todo el mal, aún la muerte, pero por medio de Jesús vino la salvación. Y cada símbolo en el servicio del santuario tiene una aplicación para el Mesías que había de venir. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, página 279. Sin Cristo, el transgresor era dejado bajo su maldición, sin esperanza de perdón. La administración no tenía gloria en sí misma, pero el Salvador prometido, revelado en los símbolos y sombras de la ley ceremonial, hacía que la ley moral fuera gloriosa. Muy bien. Así que entonces lo que hacían los sacerdotes realmente carece de valor. El valor estaba en Jesús mismo. Esto es, si tú ibas a hacer el sacrificio, hacías todas las cosas que te pedían, pero no mirabas a Jesús, no creías en que Jesús un día vendría y nos salvaría, no tendría ningún valor. Jesús es el centro de todo el servicio que se realizaba en el santuario, de todas las ceremonias, los sacrificios y todas estas cosas que se hacían en el santuario, todos indicaban y apuntaban hacia el Mesías venidero. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y el apartado lleva por título Los últimos días. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo sabemos que Joel hablaba del último remanente de Dios y cómo refuerza el Nuevo Testamento la necesidad del espíritu de profecía? Entonces, sabemos que parcialmente se cumplió la profecía de Joel en el tiempo de Pentecostés, pero ¿cómo sabemos que hablaba para el último tiempo y no apenas para aquel momento? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Joel, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 32. Leamos lo que dice allí. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quienes Él llame. Esta es la profecía de Joel. Muy bien, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿En dónde? En Sión y en Jerusalén. ¿Cómo sabemos que esto es para el último tiempo? Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Y ahí leemos de esta manera. Y dice así: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La palabra de Dios nos muestra aquí que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Esto no es al principio, sino al final, el remanente, lo que va quedando. Esto es al final del tiempo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son estos? ¿Y qué es estas cosas? Sabemos cuáles son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Vamos a ver ahora qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, en el verso número 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La palabra de Dios nos explica entonces que en el último momento el pueblo de Dios tendrá lo que se conoce como el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. Pero también guardarán los mandamientos de Dios. Así que sabemos que la profecía de Joel se refiere a este último tiempo también, donde se derramará bendición, se derramará el Espíritu Santo y el pueblo tendrá el espíritu de profecía. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 226 y en la página 227, leemos de esta manera. Como siervos suyos, Dios nos ha dado una tarea por cumplir. Nos dio un mensaje para que lo lleváramos a su pueblo. Durante 30 años hemos recibido las palabras de Dios y las hemos repetido a su pueblo. La responsabilidad que aceptamos con tanta oración y meditación nos ha hecho temblar. Hemos sido embajadores de Dios que, como sustitutos de Cristo, suplican a las almas que se reconcilien con Dios. Hemos advertido de los peligros que Dios nos ha mostrado que acechaban a su pueblo. Entonces, aquí tenemos una descripción de lo que es el espíritu de profecía, o más bien el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, y cómo se ha estado amonestando, llevando un mensaje, y se ha estado advirtiendo al pueblo también. Pero no es todo. Vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Dios nos encargó una tarea. ¿Cuál será? Pues la condición de aquellos que no quieran escuchar las palabras que Dios les envía porque contrarían sus deseos o reprenden sus errores. Si usted está plenamente convencido de que no hemos hablado en nombre de Dios, ¿por qué no obra de acuerdo con su fe y corta toda relación con las personas que se encuentran sometidas a un engaño tan grande como este pueblo? Entonces hay personas que no creen, que si ustedes están mal. Está bien, nosotros tenemos que hablar lo que tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar el mensaje que Dios nos ha dado. Pero hay personas que pensarán que estamos mal. ¿Por qué quiere estar ahí en medio? ¿Por qué no mejor dice, si esto está mal, yo no tengo que estar con lo que está mal? Es una cosa paradójica. Y sin embargo, hay personas que están allí todavía. Pero vamos a ver cuál es la razón. Leamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Si se ha comportado de acuerdo con los dictados del Espíritu de Dios, usted tiene razón y nosotros estamos equivocados. Una de dos. O Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no hace nada de eso. O esta obra es de Dios o no lo es.
Dios no entra en componendas con Satanás. Mi tarea durante los últimos 30 años lleva el sello de Dios o del enemigo. Esto es, o es el pueblo de Dios o no lo es. Pero no podemos nosotros decir, ¿sabe que yo quiero estar aquí? Pero no creo que está correcto lo que está haciendo. No creo que es lo mejor. ¿Okay? Pues entonces haga lo que tenga que hacer. Porque, ¿qué es lo que pasa? De que o Dios está hablando por medio de su pueblo, por medio de la profecía, del espíritu de profecía, o no lo está haciendo. Hay personas que dicen, me gusta esta parte, pero esta no. Así que está mal ahí. Pero no funciona de esa manera. O Dios habla o Dios no habla. Dios no puede transigir entre el bien y el mal, solamente está en el bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. En este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Al alinearse contra los siervos de Dios, está trabajando para Dios o para el maligno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sello lleva su obra? Valdrá la pena mirar con espíritu crítico el resultado de su conducta. Hay personas que piensan que está mal el espíritu de profecía, o está mal el pueblo de Dios que creen en el espíritu de profecía, y están en su derecho de creer eso, pero hemos de mirar el resultado en la vida de uno y de otro. Por su fruto lo hemos de conocer. Si el resultado de la influencia de la Biblia y del espíritu de profecía en la vida de las personas va para bien, entonces Dios está obrando en su vida. Pero ¿qué pasa cuando no está yendo como debería ir? Entonces tenemos que tener cuidado en estas situaciones. Muy bien, es muy importante que nosotros sepamos que para este último tiempo estas cosas ocurrirán. Pero hemos de encontrarnos del lado correcto. No podemos estar sirviendo o pretender servir al Señor y estar sirviendo al maligno. Tenemos que tomar una posición y de hecho todos la tomaremos en determinado momento, pero algunos toman más tiempo, otros lo toman inmediatamente. Sin embargo, todos hemos de tomar una posición. Espero que tomemos la que es mejor dentro de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Pedimos que nos guarde, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos en todo. Hemos leído su palabra y queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos y podamos encontrarnos dentro de aquel grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Y pedimos que nos ayude cada día. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues nuestra lección por esta ocasión ha concluido y este trimestre también concluyó. Estamos seguros que nos vamos a seguir viendo en el siguiente trimestre, pero pues no te olvides, continúa con nosotros, ora por nosotros, vamos a estar orando por ti. En los sucesos que están ocurriendo y las cosas que están pasando actualmente, hay mucha relevancia en los estudios que estamos teniendo, pero muy importante que oremos unos por otros, muy importante que compartamos estos mensajes. Así que no te olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir con aquellos que piensas que son, pues, de alguna manera que les va a ayudar. Así que nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática en el próximo trimestre. Que Dios te bendiga.